El Poder Ejecutivo, decreto mediante, resolvió crear una comisión técnica a los fines de abordar el conflicto de camioneros. Con base en dicha resolución, la Cámara de Senadores no se expidió hoy sobre la polémica ley de fletes, cuyo proyecto fue remitido nuevamente a comisiones. Ante la indefinición legislativa, lo que resta saber ahora es cómo van a actuar en los próximos días los representantes del sector camionero para hallar una solución a esta crisis. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a esta nueva emisión de Fuego Cruzado. ¿Qué tal, Richard? ¿Cómo estás? Muy bien, buenas noches. ¿Cómo estás, Benjamín? Súper bien. Una noche más, como diría el maestro Humberto Rubín. Efectivamente. Para tratar un tema que sigue estando en la actualidad de la agenda. No es el único, hay otros que se incorporaron, pero es uno de los destacados del día. Sin duda que sí. Bueno, vamos a hacer reconocimiento de campo a propósito de lo que vamos a hablar esta noche. Tras el bloqueo de rutas como medida de fuerza de los camioneros, el desabastecimiento de productos y hasta vacunas contra el COVID-19 que no pudieron llegar a destino, recién hoy el Poder Ejecutivo creó el Comité Técnico de Transporte Terrestre de Carga. Con esto se busca ofrecer una instancia de negociación entre las partes. Los transportistas recibieron conformes este decreto, pero seguirán insistiendo en la aprobación de la ley de fletes. Bueno, habrá que ver el alcance de este comité, sobre todo que descansa en una institución como la de INATRAN, que es la que debe controlar, y no sé si está en condiciones. Y muy mal vista en su funcionamiento o mal funcionamiento, sobre todo en el interior del país, en el tema de transporte público. Después vamos a tratar también este tema. Estamos hoy con el diputado de Honor Colorado, Derlis Maidana, diputado electo por el Partido Colorado del Departamento de Misiones. ¿Qué tal, Derlis? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Benjamín, para Richard y para todos los televidentes de este programa. Uno de los temas del día, no es el único, pero el más resaltante probablemente es este conflicto que tiene en vilo al país. Hay problemas de desabastecimiento a raíz del tema del corte de ruta y demás, lo que todos manejamos. Y hoy se dieron estas decisiones que comentábamos al comienzo. Pero los camioneros, por su parte, ya anunciaron que continúan con la medida. ¿Cuál es el futuro inmediato? ¿Cómo ves el transcurrir de los próximos días? Bueno, nosotros en conferencia de prensa ayer dijimos que dependíamos mucho de lo que resolvía hoy en particular el Senado. Aprobó en general y hoy tenía que tratar en particular, pero al derivar de vuelta a comisión, por lo menos el tratamiento legislativo está supeditado siempre a lo que resuelva el Senado. Una vez que para bien o para mal resuelva el Senado, pasa a la Cámara de Diputados, inmediatamente lo estudiaremos. Y mientras tanto, me parece que lo correcto es que conversen en la mesa de las negociaciones con este comité técnico, con los fleteros, con el Estado, con DINATRAN, con la Subsecretaría de Estado de Tributación y también con los sectores productivos en búsqueda de una solución a esta problemática. A ver, esta demora o esta suerte de enfriamiento o de meter en el freezer este proyecto de ley por ahora en el freezer, porque la verdad que la cosa sigue bastante caliente, no demora otra vez el proceso, por el hecho de que al pasar en comisiones vuelve a fase cero, se va a tener que estudiar por completo la ley de Derlis, lo cual me parece que enturbia aún más el panorama, ¿verdad? Así mismo, no es fácil la aprobación de esta ley en razón de que puede violar los artículos 107 y 108 de la Constitución Nacional. Entonces, es pertinente que las comisiones asesoras, los asuntos económicos, asuntos constitucionales del Senado se expidan y luego el texto pasa a la Cámara de Diputados. Evidentemente que es una demora, pero nosotros también ayer ya lo dijimos en esa conferencia de prensa que esto incluso se puede solucionar administrativamente y no precisamente a través de una ley. Es probable que este tema de remitir nuevamente a comisiones sea una forma de evitar el rechazo del proyecto, más que una forma elegante de rechazar el proyecto, ¿no? Porque era un bloque mayoritario que se quebró en Cámara de Senadores. Se quedó el sector promotor del proyecto solo, con 8 o 9 votos, y no más que eso. Ahora, en cierto sentido, la pelota que estaba en cancha del Congreso entonces vuelve o pasa al ámbito del Poder Ejecutivo y de los actores de este conflicto.
el Congreso queda, digamos, al costado del camino, ¿verdad? Así mismo, especialmente la Cámara de Diputados, al no tener el proyecto con media sanción, estamos siempre esperando que salga de la Cámara Alta. Y administrativamente, con este comité técnico, ojalá que funcione. Sabemos las limitaciones que también tiene Dinatran y me parece de que una parte de los reclamos también son justos en el sentido de que, y eso ya se planteó en el 2016, de que tiene que controlar la Subsecretaría de Estado de Tributación si cuánto los productores también tributan, cuánto exportan y en base a eso se hace el cálculo de los fletes y también Dinatran hacer los controles pertinentes. Yo creo que este tema se soluciona finalmente con un diálogo entre todos los sectores y con el cumplimiento de la ley. Bueno, probablemente en esa parte les competa bastante a ustedes lo que tiene que ver con el cumplimiento de la ley, pero la ley tiene que ser acorde, digamos, contemplando todos estos problemas que estás mencionando, incluso la intervención de los propios intermediarios que ambos sectores reconocen que probablemente sea el principal problema. En el proyecto de ley que pueda surgir, no solamente en el Senado, esas correcciones y esas previsiones se contemplan, Derlis, eventualmente en un futuro proyecto de ley. Bueno, y seguramente lo vamos a analizar de la forma que aprueba en particular el Senado y seguramente si a lo mejor va a las calendas griegas el proyecto en el Senado, a lo mejor se plantea una nueva normativa que contemple estas situaciones sin alterar el espíritu de los artículos ya citados de la Constitución Nacional. Hoy hablábamos con Santiago Peña en el canal Más Temprano y en Universo 970 y él decía, le consultábamos sobre la propuesta que partió de la Subsecretaría de Tributación, muy razonable, muy sensata, estudiar la tarifa, formalizar rápidamente a los camioneros, el 80% de los cuales no están formalizados, y que el acuerdo al que se arribe se plasme en un contrato entre las partes, que es una forma de obligar a los que lo suscriben a respetarlo y si no se exponen a demandas en los órganos jurisdiccionales. ¿No te parece que el hecho de que se haya omitido por parte del Ejecutivo por lo menos una propuesta de tarifa no es un factor que nos permita avanzar más rápido en la desmovilización, en la desconvocatoria? Porque si se arrancaba por ahí a lo mejor, la tarifa queremos que sea esto, pero mira, hay que hacer todos estos trámites, a lo mejor se desactivaba más rápido. Eso es algo que siempre, algo concurrente en nuestro país, de que cuando estalla el problema recién nos ponemos a buscar todas las soluciones y no prevemos alternativas a largo plazo. Me parece que ese es el camino, la Subsecretaría de Estado de Tributación, y con un acuerdo de interpartes entre los empresarios, los fleteros, de tal forma a que cumpliendo la ley, tributando todo el mundo, tanto los empresarios, también los fleteros, se pueda subsanar esta situación y permitir, así como se garantiza la libertad de manifestación, bueno, conforme al artículo 108 de la Constitución Nacional, que se garantice también que los productos puedan llegar de un punto a otro, ya que se habla también de pérdidas que superan los 25.000 millones de guaraníes ya en un sector que es el ariete de todo el crecimiento económico en este año, entre 3,5 y 4,5 que está anunciando el Banco Central del Paraguay. Estamos hablando del sector lácteo que estuvo bastante afectado, por cierto, hoy lo señalaban representantes de la CAPAINLAC, o sea, las pérdidas son tremendas. A propósito de esto, de las pérdidas, como diputado obviamente hablarás en lo que tiene que ver con la cuestión legislativa, pero también tiene un aspecto político, ¿verdad? Un reclamo que siempre se hace hacia el gobierno es justamente esta suerte de inacción que ha habido, por ejemplo, los camioneros dicen que no hay bloqueos de ruta, pero en realidad eso se ve en la práctica, evidentemente, esta apriete y esta suerte de presión que hay. O sea, ¿falla el Ejecutivo al no tener una gestión eficiente en este tema, Derlis? Por supuesto que hay fallas del Ejecutivo en no anticiparse a este hecho y buscando solamente algunas soluciones rápidas una vez constatada esta situación. Nosotros debemos instarle al Ejecutivo a que refuerce los controles, que se le dé la oportunidad a la gente que pueda circular, porque ya la impaciencia en el centro de la ciudad de Asunción ya se siente, y ni que decir en otros puntos. Entonces, me parece que el diálogo es una herramienta importante y el cumplimiento de la ley. Yo creo, como decía el doctor Luis María Argaña, siempre repito, pero
de la ley a la ley por el camino de la ley, que todos cumplan las disposiciones legales, que todos se formalicen y que los cálculos de los beneficios de los fleteros se hagan sobre las cargas reales y no también que sean explotados. O sea, hay una problemática que afecta también a los fleteros en el sentido que son zafras, y a veces en las zafras uno trabaja 5 o 6 meses y los otros 6 meses deja de trabajar. Todos esos aspectos me parece que esta comisión que ha sido creada debe contemplar. Una dirigente campesina una vez nos dijo una frase extraordinaria, decía, se le cuestionaba por violar el derecho de los terceros. Es un cuestionamiento que siempre está presente cuando se trata de cierre de rutas, que es muy frecuente en nuestro país, no es un fenómeno nuevo precisamente, y decía, está todo bien, pero no se olviden del derecho de los primeros. Y entonces en este caso funciona esa lógica. Si se hubiera obrado con mayor ecuanimidad antes, y es más, ante la falta de ecuanimidad por parte de los que no percibieron o no les interesó percibir que hubo 3 incrementos en el precio de los combustibles y cosas por el estilo, si el Ejecutivo hubiera intervenido, dado paso a los técnicos con esta propuesta hace un mes, probablemente no íbamos a llegar a esta situación. Y hoy llegamos a una situación que le afecta no solamente a los grandes productores. Comentábamos en la radio que hay chicos que hoy no están recibiendo la leche del kit escolar, por ejemplo. Por eso ¿Hasta dónde llega el tema? Es una situación que a medida que no se soluciona va a ir trayendo más complejidades y más complicaciones para toda la sociedad. Por eso es urgente, digamos, que no solamente el Poder Ejecutivo, sino también el Legislativo acompañe con medidas eficientes y expeditivas, por así decirlo. Lamentablemente el Senado hoy está, por así decirlo, postergando algo que, bueno, que pudo haber sido rechazado, pero evidentemente la intervención que puedan tener ustedes es bastante limitada, ¿verdad? Siempre yo digo que en ese sentido, por más de los adjetivos calificativos no tan buenos que se tienen hacia la Cámara de Diputados, para bien o para mal, los representantes en la Cámara Baja están consustanciados con los problemas de la gente. El problema docente, por ejemplo, la semana pasada, justamente yo me di para que ahí en la azotea del 4º piso del Palacio Legislativo vamos a atenderle a los docentes, conversamos, llegamos a un acuerdo sin problema, hoy se destrabó eso. Y me parece que el Senado, al creerse muy por encima de todo lo que representa nuestra sociedad, a veces presentan proyectos muy antojadizos y de cumplimiento imposible, porque este proyecto de ley del 25% de las ganancias es como asignarle al canal 100 millones de guaraníes anual de presupuesto, pero en realidad el Ministerio de Hacienda te dice que va a poder cumplir solo 30. Nosotros tenemos que hablar sobre normas de cumplimiento posible y no simples acciones populistas que en un momento te hace ganar votos o apareces muy valorado en las redes sociales, pero después no se materializa y, como siempre se dice en Paraguay, terminan en el Opareí. Nosotros aclaramos que quisimos hablar con un representante del gremio de camioneros, habíamos pautado esa charla, porque ahora queremos saber con precisión. Ellos anunciaron simplemente, vamos a seguir con la movilización. ¿Qué significa eso? ¿Y qué es lo que plantean frente a esta creación de la comisión? ¿Van a asistir? ¿No van a asistir? ¿Qué es lo que reclaman para, digamos, dejar en suspenso, por lo menos momentáneamente, esta movilización por los efectos que está generando? Lamentablemente todavía no fue posible. Vamos a hacer una pequeña pausa. Vamos a entrar también en otros temas. Está lo de docentes que mencionabas, que es un hecho positivo, ¿verdad? Y el tema campesino, muy recurrente en nuestro país, con los mismos reclamos, los mismos, reproduciendo inclusive ciertos vicios que después deberíamos tratar. Hacemos una breve pausa y ya volvemos. Estamos de regreso aquí en Fuego Cruzado, estamos con el diputado Derlis Maidana. A propósito, Derlis, de lo que decíamos antes de la pausa, la situación de las organizaciones campesinas que se están movilizando en este momento en Asunción. Ayer dejaban en claro en esta conferencia de prensa que realizaba la bancada de Honor Colorado que no van a acompañar, digamos, estas reivindicaciones que vienen a plantear aquí
Si puedes hablar un poquitito más de eso. Bueno, el tema campesino, nosotros siempre hemos aprobado todos los proyectos para este sector. Le dimos fondos al Banco Nacional de Fomento en el tema de la pandemia, al IPS, al crédito agrícola de habilitación. Sin embargo, siempre hay una discusión con algunas organizaciones campesinas en el sentido de que ellos medio que no quieren que el Ministerio de Agricultura ni las instituciones del sistema MAC administren esos recursos, sino que lo hagan ellos mismos. Hoy uno de los matutinos hablaba de que más de 500.000 millones de guaraníes se han entregado desde el año 90 a esta parte, y muchos sin impacto significativo, sin mejorar la calidad de vida. Entonces vamos a analizar muy bien. Esperemos también que los compromisos que ha asumido el gobierno lo cumplan, y de que las organizaciones campesinas utilicen bien esos recursos para los fines de la reforma agraria, para mejorar su nivel de vida, en razón de que por el tema de la pandemia también que el empleo cayó mucho, la actividad económica, nosotros tuvimos años negativos, año 2019 menos 0,2%, el año pasado de vuelta, recién este año tenemos al tercer año del gobierno del presidente Audo Benítez una proyección entre 3,5 y 4,5. Entonces el tema campesino es una cuestión que hay que atender, pero los que dicen ser sus representantes a veces, como nosotros también los políticos, como otros sectores, no cumplen tanto con sus asociados. Entonces esperemos seguir conversando con ellos, y hasta ahora nosotros hemos aprobado todo. Simplemente pedimos que el MAC, como institución responsable del Estado paraguayo, entregue esos recursos, y que la Contraloría General de la República, me parece que le va a ser más fácil auditarle a ese ministerio y no a una organización con una simple personería jurídica. Hoy hablábamos con el ministro de Agricultura, Moisés Bertoni, sobre este tema. Decía él, se está cumpliendo con llevando adelante los procedimientos, ya hubo desembolsos importantes. Esta es la única organización campesina, el MAP, Movimiento no me acuerdo qué significan las siglas, Movimiento de Agricultores del Paraguay. Y el ONCA también, que no estaba recibiendo porque tenía un problema judicial. Un problema legal. Y que lo que reclaman es recibir todo junto. Le planteábamos por qué la intermediación de las organizaciones campesinas, que es una práctica que viene desde hace años, y el resultado es que se va formando una casta de privilegiados entre el Estado y los productores, los beneficiarios o los que deberían ser beneficiarios, sin ninguna fundamentación, y que se presta a hechos de corrupción y compañía. ¿Por qué no se le destina directamente al productor desde agricultura y ganadería? El dirigente no necesita de eso para ser dirigente, si su intención es genuina por lo menos, ¿verdad? Así es. Nosotros asistimos durante varios gobiernos. Me acuerdo que en el marzo paraguayo empezó aquellas manifestaciones que derivaron finalmente en la caída del presidente Cuba. Estuvieron con donación, se condonó. Luego en el gobierno de Federico Franco, Fernando Lugo, a una organización campesina se le endosó un cheque por 62.000 millones de guaraníes. Hay un ex ministro procesado hasta ahora, y me parece que eso no corresponde endosarle a un dirigente campesino 62.000 millones. Luego la Contraloría, la Fiscalía fueron a verificar y no hay avance de esos proyectos ni siquiera por el 20-30%. Entonces, a veces las soluciones populistas te traen un alivio temporal, pero después la problemática de fondo sigue quemando, y otra vez para fin de año o para marzo, que siempre son los meses donde hay marchas importantes por parte de la Federación Nacional Campesina y todos sus asociados. Bueno, probablemente esta cuestión de que pueda estar contaminada con algunas promesas de algunos políticos, evidentemente también pueda tener intervención. Pero en relación a lo que dijo, por ejemplo, hoy el ministro Moisés Santiago Bertoni, ya que el Ministerio de Agricultura está cumpliendo, el Estado paraguayo a través del gobierno está cumpliendo con el desembolso puntual, por así decirlo, en la medida de la disponibilidad de recursos, le preguntábamos cuál era entonces la intención y si había algún tipo de
claro, un móvil político detrás y evidentemente su respuesta era que sí. La interpretación que ustedes le dan también en la Cámara de Diputados es esa, diputado. Bueno, y históricamente estas organizaciones campesinas, el movimiento campesino paraguayo, gente como Belarmino Balbuena y otros hasta se han presentado con candidaturas independientes dentro del sistema electoral paraguayo, que me parece bien, ¿verdad? Y me parece que hoy a veces también la izquierda tiene mucha simpatía ideológica con ellos y proponen estos proyectos que son muy populistas pero de difícil cumplimiento. Entonces, a veces contaminar con la politiquería, porque la política tiene un buen sentido, pero contaminar con politiquería todas estas problemáticas sociales a veces es lo que nos lleva mal y nos lleva hacia una argentinización de las luchas sociales. Movimiento Agrario Popular es el nombre de la organización que lidera Jorge Galeano, un dirigente bastante cuestionado precisamente por sus antecedentes políticos y demás. Pero vos planteabas un tema que me parece muy importante, que las decisiones de carácter populista que se adoptan desde el gobierno, no solamente desde este, en distintos periodos vamos a encontrar respuestas similares. Y es muy malo. ¿Por qué el Estado va a contribuir a crear una intermediación con el que tiene que ser beneficiario? Yo insisto en esto. ¿Cuál es la necesidad? Salvo que los quieras utilizar a esos dirigentes que se van volviendo cada vez más privilegiados para fines políticos del propio gobierno o del propio sector político que promueve este tipo de beneficios. Si no, vos le destinás al beneficiario. ¿Qué tiene que ver el dirigente? ¿Qué necesidad tiene el Ministerio de Agricultura y Ganadería? O Hacienda, tiene 700.000 funcionarios. Lo que pasa es que muchas veces, yo te hablo en un departamento histórico también desde el punto de vista de las luchas sociales de la tierra, de las famosas ligas agrarias de Misiones. A veces la gente son también manipuladas en sus buenas intenciones. Vamos a hacer cierre de ruta y solamente si hacemos cierre de ruta, los que se van al cierre de ruta van a conseguir los víveres. Y muchas veces gente necesitada, que en su casa lo medio está difícil la situación económica, come, un día come, otro día no come, o come al mediodía, a la noche ya no cena. Entonces son fácilmente manipulables por estas organizaciones que realmente a lo largo de la historia se ha demostrado de que tipo es una casta, que muchos de ellos viven y todos queremos vivir bien y todos queremos que los campesinos también tengan una movilidad ya social. Ya no saben cómo se planta un tomate. Pero no privilegiando a nadie. Bueno, una amena charla con Nos queda la consulta del sector docente. ¿Cómo cierra finalmente, verdad? Sí, finalmente, bueno, hoy pudieron, no tenemos mucho tiempo, así que te pedimos brevedad, Derlis, ¿no? Que tiene que ver justamente con esto que se resolvió hoy, así como lo habían señalado ayer, y van a respaldar, por supuesto, la inclusión del salario docente dentro de este plan de contingencia económica del gobierno, que bueno, hoy se aprobó finalmente en la Cámara Baja. Sí, este proyecto de ley que establece medidas de consolidación económica, en el artículo 4 hablaba de que se suspendía todo aumento salarial en el Estado paraguayo, excepto algunos concursos públicos de oposición que ya han sido aprobados por el equipo económico. En ese sentido, lo que hizo la Cámara fue exceptuar a los docentes y a los enfermeros de esta situación, y para que se pueda cumplir el acuerdo 2018 que prevé un aumento gradual hasta el año 2021, de tal forma que en ese año, el año pasado no se pudo cumplir por la pandemia, seguramente vamos a extender un año más, se pueda llegar a más o menos 3.500.000 guaraníes por turno para cada docente. Si tiene 2 son 7 millones entre los descuentos, que haya un salario más digno. Entonces le exceptuamos a los docentes y a los enfermeros de estas disposiciones que establecen de que no habrá ningún aumento en el Estado paraguayo por este tema de la pandemia. Eso es muy bueno, ¿verdad? Sí, bastante. Es positivo, por lo menos se despeja se desactiva un sector que es potencialmente. Con el diálogo, nosotros conversamos con ellos, luego también el ministro Brunetti ayer, posterior al pronunciamiento de la bancada, se pronunció en ese mismo sentido, y me parece que ese mismo camino es lo que hay que hacer en todos los temas, conversar con la gente y
Y bueno, y en toda negociación, como se dice, todos tienen que ceder, porque si no es una imposición y no una negociación. Gracias, diputado, por su tiempo. Muchísimas gracias, Benjamín. Muy amable Richard, por- un gusto para mí y me siento Igualmente. muy honrado de ser invitado en este programa tan excelente. El gusto es nuestro. Nos Nosotros, vamos, terminamos por hoy una noche. Mucho más. Ya llega a cuenta final. Llega a cuenta final. Hasta mañana.